¿Cómo estás? Mucho gusto. Una bendición estar en tu programa. Gracias por la Gra- invitación. Gracias a ti, Patricia. ¿Cuánto tiempo? De verdad, sin verte. Bueno, por las redes te veo, Sí, pero así no nos hemos visto estamos, hace muchos años. estamos igualitos, igualitos. Sí. Miren, para hacer una introducción de esta conversación, que más que una entrevista, una conversación, Patricia y yo nos conocemos de muy pequeños. Julito, su hermano, que fue muy amigo mío, jugamos baloncesto toda la vida. Fuimos rivales desde pequeños. Sí, Yo en Naco, yo en Arroyo Hondo, cuando éramos minibásquet, y luego fuimos subiendo. Nos juntamos de nuevo, jugamos juntos, creo que la selección juvenil por allá, por el 94. Y Patricia, su mamá, don Osiris, siempre estaban en los juegos. Patricia era fanática, es todavía fanática de baloncesto. sí, Iba sí. a todos los juegos y su mamá, de verdad, que era ya yo me sentía, nos sentíamos parte como de la familia, porque lo veíamos tanto. Mi papá, tú sabes que mi papá siempre estaba, y nos sentábamos, nosotros, Julito y yo, lo veíamos ustedes en la grada, y yo, bueno, mira cómo están ahí conversando, y de verdad que para mí hablar contigo es hablar con una familiar, con una persona que tengo cercanía, porque, vuelvo y repito, desde pequeño tuvimos esta relación muy cercana, que nos unía por el deporte, y que amamos todos, ¿verdad? Y que de verdad que hizo que creáramos un vínculo especial. Así que de verdad para mí, Patricia, es un gran placer poder compartir contigo. Y nada, hablar de esta experiencia, de este libro, de esta vida que, que nos ha tocado vivir, ¿verdad? A muchos padres en lo que se refiere a esto del espectro autista, de esta condición. Y nada, y sé que tienes un libro, ¿verdad? Acabas de publicar un libro que lo hiciste con tu hija María Alejandra, Sí. que se llama Autismo en la Adolescencia. Pero antes de hablar del libro, yo quisiera que habláramos un poquito de tu experiencia, Patricia. Háblame un poquito de ese inicio, ¿verdad? De la crianza de tu hija, cómo tú y tu esposo eh, pudieron lidiar con esta situación, cuándo se dan cuenta, qué cosas, qué señales vieron, qué cosas vieron en su hija, o que le detonó un poco la duda con respecto a que si ella estaba o no dentro del espectro autista. Sí, sí. Bueno, gracias una vez. Y nosotros tenemos dos hijas, María Alejandra, que tiene 17 años, y Elena, que tiene 7. Ambas están en el espectro, pero la diferencia con la mayor es que al ella hija primera, y primera nieta, y primera sobrina, entonces se confundía mucho si realmente las cosas que ella presentaban era por alguna condición o porque era muy añoñada, muy consentida. Y entonces esto trajo como un retraso en poder entender o que alguien diera realmente con el diagnóstico que ella tenía. Luego nos vamos cuando ella tiene 3 años, nos vamos a vivir a Estados Unidos, a Miami. Y allá entonces todo lo justificaban, sus comportamientos, de repente ella tenía mucho miedo a las cosas, a los Sí, cumpleaños, sus emociones eran como poco controlables. Y todo eso entonces lo achacaban a que la niña había tenido un cambio muy drástico de Santo Domingo para Miami, que sus abuelos estaban aquí, sus primos. Okay. Llega entonces los 8 años y seguimos como en esta búsqueda, siempre está en terapia, por una cosa o por otra, sí, retraso en el habla también y un poco de distanciamiento social. Ella podía relacionarse, pero extraño, ¿no? Habían cositas ujú, que todavía llamaban la atención. Vamos al neurólogo y le dan el diagnóstico a raíz de un cuestionario que hacen y unas pruebas, bueno, las pruebas tanto del cerebro como genéticas salieron normales, o sea que fue todo como a raíz del cuestionario. Y queda entonces como un autismo tan leve que incluso nos recomiendan que no lo di, como que no teníamos ni que decirlo, que era ya, que no lo decíamos no, no, pero que entonces mejor no, porque si no la etiquetan. Y entonces nosotros pensando en ella, decimos, bueno, pues está bien, vamos a manejarlo así. Pero fue, fue algo muy negativo después. Después no, nos pasó factura, aunque sí algunas personas lo sabían, pero como era algo, como que la misma neuróloga dice como que sí, que no, como que un poquitico, entonces entendimos como que no era necesario, ¿verdad? Exponerlo por la niña. Luego, a los 10 años, ya tiene un problemita en la escuela. La cambio de escuela a una escuela con grupos más pequeños, donde ella pudiera recuperar su autoestima, porque entonces había sido afectada su autoestima, porque le hacían bullying como ella hablaba, cosas así, ¿no?
Y entonces este doctor tiene una semana completa con ella, conociéndola, hablándola, haciéndole pruebas, y él dice, no, ella no tiene autismo. Ella tiene mucha ansiedad. Esa niña no tiene autismo. Yo no sé quién le dijo a ustedes esto, pero quedamos Eso es aquí, eso fue aquí en el país. todo en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos, ok. Estamos por años entendiendo que la niña con que siempre no, que no tenía autismo. Pero llega la adolescencia y otra vez empiezan a verse rasgos marcados de qué pasa entonces, porque si no es autismo, entonces ¿qué es lo que tiene la niña? Que empieza entonces con una depresión. Nos costó años, fueron años muy duros, porque ella entonces como que ella lo manejaba de una manera que nadie se daba cuenta, como que a veces muy triste, a veces muy alegre, entonces ya uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y tenía terapia todo el tiempo, pero las terapistas estaban de alta, porque decían, no, ya está bien, pero en la casa nosotros veíamos una niña que entonces no quería comer, que no quería salir, y nadie entendía por qué, ni siquiera ella. Hasta que un día yo le dije, como siempre le decimos a nuestros hijos, ustedes tienen todo para ser felices, tienes a tu papá, tienes a tu mamá, tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a la iglesia, tú danzas. Ella hacía tantas cosas, por qué siempre triste? Entonces ella me dijo un día, mami, eso es como decirle a una persona que tiene asma, respira, respira. No puede respirar. Entonces eso tocó mi corazón como madre, porque yo entendí que él muy grande en ella y que ella tenía como esta carga, ¿no? Incluso un día me dijo, mami, no te preocupes, ya yo aprendí a vivir así. Y yo le dije, ¿a vivir cómo? Y me dice, triste. Digo yo, no, es que tú no vas a vivir triste toda la vida. Nosotros Claro. vamos a seguir investigando. Entonces ella me decía, pero es que si no es autismo, ella misma, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces cambiamos de país, volvimos a Santo Domingo hace un año y medio. Aquí ella conoce una terapista muy buena, donde ella se puede desarrollar, desahogar, y sigue la búsqueda hasta que dan, pasado en noviembre, ya con 16 años, con un diagnóstico formal de autismo. Entonces, a raíz de esto, ya tú ves, todos los años tenemos en impotencia, en mucho dolor, en mucha tristeza, todo el mundo, nos preocupábamos mucho por ella, porque a veces ella hablaba de que no tenía sentido la vida, cosas así, ¿no? Entonces, uno se preocupa porque uno no sabe lo que la persona está pensando, ¿no? O que ella pudiera estar en su cabeza, ¿no? Dándole mente. Y entonces ahí empieza un tratamiento para ella. Estoy hablando de noviembre ahora, que pasó. Y de repente, pues la niña empieza, gracias a Dios, a cambiar, a estar presente, a formar parte de las actividades familiares, a darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y entonces ella misma me dice, mami, yo sabía que yo tenía algo y que muy probable era autismo, porque ella venía ya leyendo, interesándose, pero déjame asimilarlo, me dice, déjame procesarlo. Entonces ella lo procesa, pero ya hay una razón del por qué Claro, pasa, claro. o cómo reacciona, o cómo no reacciona. Entonces ya vivimos como que en la luz, ¿no? Ya no estamos en la oscuridad. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo esto, porque eso que tú decías, o sea, el manejo de la condición que nosotros, yo siempre he hablado con amigos sobre el tema y decía, mira, cuando uno estaba chiquito, en los colegios, nadie hablaba de autismo. O sea, y cuando se llegó a hablar de autismo, se reflejaba al niño que se autolaceraba, al niño que hacía movimientos repetitivos, que no hablaba, que era un niño. Siempre me acuerdo que me chocó mucho en un vuelo, una vez que viajé a Estados Unidos, y veía a este niño que iba el vuelo entero haciendo el jamaqueo, ¿verdad? Y sentado y haciendo sonidos. Y ahí como que vi como gráficamente pude ver así lo que era la condición, el autismo, o lo que se pensaba que era únicamente autismo en ese momento. Y supongo que imagínate, cuando en Estados Unidos, que uno de los países que más avances tiene dentro del tema del espectro autista, no saben determinar si sí o si no, y un médico te dice que sí, otro que no, es para que ustedes vean la complejidad de esta condición, que es una enfermedad que puede traer confusiones en la gente. Patricia, y entonces durante esos años, ¿por qué tú decidiste darle terapias? Y la terapia que se le daba en base a qué? ¿Cuál era el criterio? Porque era focalizada en el problema, era pensando que era autismo. ¿Cómo lidiaron? ¿Cómo fueron esas terapias? Las terapias de ella eran del habla, eran Ok, del habla.
ella manejaba, había una teoría de algunos, incluso profesores, que ella manejaba como de bebé, porque era muy consentida, también de 3, 4 años, 5 años. Y habían otros que decían que no, que definitivamente había una condición y que se iba a marcar más adelante. Entonces empezamos la búsqueda de terapistas y allá le daban terapia del habla 2 veces a la semana. Y también forma parte de un programa que manejan en Estados Unidos, que es un plan individual de trabajo. Es AIP, le llaman, porque ella necesitaba más tiempo para hacer las tareas y todo eso, pero ahí todavía no había ningún diagnóstico. No había nada de, no había diagnóstico. Fue a los 8 años, en realidad el primero. Y como te dije, lo quitan. Entonces, lo descartan por completo y otra vez como que, bueno, entonces no tiene, realmente no tiene autismo. Entonces, y otra vez, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso de esa primera, si, cuando es la primera niña, primera nieta, primer hijo, primeros sobrinos, todos, y siempre hay alguien que te dice, no, porque fulano era así cuando era chiquito, o fulano habló tarde, o Es fulano siempre, siempre. habló tardísimo. Entonces, no, eso es que es como Julio, como mi esposo que se llama Julio también. Es como Julio Sí, habló tarde, eso es eso. La misma profesora me dijo, aquí entró una persona, eso fue a los 3 años y medio, me dijo, entró al salón de clases una profesora y miró a María Alejandra y me dice, esa niña tiene autismo. Y yo me quedé como, fue la primera vez que lo escuché. Y ella me dijo, no le haga caso, que esa profesora siempre están inventando. O sea, la misma gente claro, trataba con ella, me decían, no, ella no tiene eso, olvídate, no sé qué. Pero entonces, te digo que lo que pareció algo bueno, o sea, un autismo, ay, como le llamaban, que leve o que pasa desapercibido, se convirtió para nosotros en algo muy negativo después, porque el no sí, conocer o el que nos hayan descartado de esa manera, que esa condición por tanto tiempo, no supimos darle tenía ayuda, ¿verdad? Tenía ayuda, tenía terapia, tenía todo el tiempo algo, pero no la correcta para su sí, situación. Entonces hace que uno tenga un hijo en casa que de repente uno dice, bueno, es apático, es malcriado. Luego llega la adolescencia, ella no es, ella es muy melancólica, su temperamento, entonces no es de gritar, no es de contestar, pero era aislada, estaba como en su mundo. Entonces, uno no sentir que si uno está enfermo, mami, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? O mami, tú estás linda, o papi, mira, o sea, cosas así. Quiere esa compañera para ese tiempo, ya según la edad. Y el no poder claro, eso siempre, porque había momentitos que ella podía tenerlo, pero entonces se desvanecían, ¿no? Y sí, es la preocupación, porque a veces sí, y cuando es en un adolescente es muy peligroso porque entonces se confunde con una adolescencia, con una rebeldía, con una sí. esa, con una apatía, y tendemos a ser hasta injustos. Como padres, Ujú. esta muchacha, mira, no quiere ayudar en nada, no quiere hacer nada. Todos los jóvenes están iguales. Esta pandemia acabó con todo el mundo. Bueno, está bien. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces, ese es el mensaje que nosotros llevamos con el libro, de que padre podemos ver qué está pasando en nuestro hogar con nuestros hijos. Y si realmente es un muchacho que no quiere estudiar, o es que no da más, o es un muchacho que está haciendo apático, o es que está luchando con algún problema en sus emociones, ¿no? Entonces, Sí, ese es realmente como el mensaje. Por no, gracias, buscamos, podemos dar con un resultado. En este caso, yo siempre lo digo, ambas hijas ha sido una bendición. No, la chiquita, yo trabajar con ella desde pequeñita todo el tiempo en terapias. Entonces, mucha ayuda, la niña es muy estimulada. Y en el caso de la grande, pues nos permitió como que recuperarla, definitivamente, porque sentíamos claro. que estaba, pero no estaba. Y eso, y yo creo que, bueno, tú eres, ustedes como pareja, ¿no? Y como familia, son un ejemplo de la importancia, porque pueden medir la importancia de una intervención temprana o no, o sea, dentro de un niño, o sea, y lo van a ver, supongo, en el desarrollo de Elena y en el desarrollo en el desarrollo de María Alejandra, o sea, que la balanza, ¿no? La importancia de esa primera intervención, desde que vieron la señal y espérate, vamos a intervenir y ahí esa batería de terapias y de ayudas ayuda muchísimo, supongo, a ella a que se desarrolle tal vez en mejores condiciones o un mejor ambiente psicológico, social y demás de su condición. Patricia,
vamos a hablar un poquito del libro. Y porque me pareció muy interesante, el libro no lo haces solo tú, lo haces tú y tu hija. Y tu hija María Alejandra. Y me parece interesante que ella se involucre. ¿De dónde nace, de dónde nace este interés de hacer este libro? ¿Sale de ti la idea? ¿Sale de ella? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, mira, sinceramente, esa idea vino del que está allá arriba, esa idea vino de Dios. Yo estaba muy inquieta, porque yo decía, Dios mío, esto que nos ha pasado a nosotros es un milagro. O sea, el recuperar a nuestra hija de una manera así como tan, como quien dice, de un día para otro, cuando tenemos años luchando y pasando tanto con esta situación y sintiéndonos tan tristes y tan mal. Entonces un día en la madrugada yo siento esa inspiración de Dios de que escribo un libro sobre autismo y yo inmediatamente, oh, claro, a mí que yo lo hago, pero Sí, luego no, es que, como me dirían en inglés, hold your horses, ¿verdad? Aguanta ahí, sí, porque no he sí. terminado. Es con María Alejandra. Y digo yo, bueno, ahí sí está difícil. Entonces digo yo, bueno, vamos a ver, salgo y como ella no me duerme de noche, eso es una de las cositas que todavía no hemos podido arreglar. Hablo con ella, salgo, eran como 5:30, 6 de la mañana, y le digo, mamá, ¿qué tú crees? Si basada en tu experiencia, lo que tuviste de pasar y lo que ahora sabes y cómo has cambiado y cómo has mejorado, escribimos un libro para ayudar a otros. A ella la agarró esa frase porque a ella le Sí. gusta mucho ayudar a otros. Entonces cuando le dije, yo me quedo como que esperando el... Entonces ella se voltea y me dice, sí, sí mami, like that. Solo así. Yeah. Entonces me dice, solo que yo voy a escribir en inglés mi parte, porque ella se cría allá y pues definitivamente se siente más cómoda en inglés. Yo le dije, bueno, está bien, no hay problema. Como cosa te digo que viene de Dios, en menos de un mes yo escribí mi lado yo sola, ella escribió su lado, ella sola. No nos sentamos nunca a comparar nada, ni yo sabía que ella iba a poner, ni ella sabía que yo iba a poner. Simplemente cuando ella terminó me lo pasó, yo lo traduje, lo pusimos juntos y se mandó ya para, o sea, lo editamos, le buscamos, una persona nos hizo la carátula muy bonita y lo pusimos en Amazon y ya. Y así nació el libro y así ha tocado muchos corazones, ha sido de mucha bendición. Más que todo por eso. Empezó la bendición en mi casa porque para ella fue, sin nosotros saberlo, fue de mucha sanidad. Porque Claro. siempre dicen los terapistas, cuando uno escribe, uno, Ujú, uno va sacando, ¿verdad? Y ella, hay ujú, mucho dolor en el libro de parte de ella, hay mucho dolor, mucho bullying que sufrió, que ni nosotros ujú. sabíamos. Pero también hay un mensaje muy fuerte de esperanza y de valentía, ¿no? Donde ella asume, enfrenta su situación, la abraza, o sea, she embraces. Entonces, como que Sí, ella al final dice, si yo puedo, tú también puedes. Y es algo, claro. es una realidad, porque no es que ha sido fácil, Ujú. pero ella lo lucha, ¿no? Conoce. Y de ella saber que ella tiene, para entender, que es muy fácil, que a veces a pedir algo, o su papá, y ella hacía la primera instrucción, pero la segunda no. Nunca. Ya. Entonces ella se sentía como, ¿verdad? De como ella misma se descalificaba, como, pero ¿por qué? Yo no puedo hacer algo tan simple. Ahora ella lo entiende. Entonces ella Ya. muchas otras cosas, como escribir un libro, pero de repente no puede seguir las instrucciones. Entonces, ¿hizo qué? Ya. ¿Está bien? Pero, pero entonces, Patricia, porque mira qué interesante, y tú hablas, yo sé que tú eres muy creyente y de verdad que Dios está en todo, y de verdad que yo, escuchándote a ti hablar, es un reflejo más de la importancia de creer en Dios, de saber que Dios existe y de respetar y entender que los milagros existen. Porque mira, tú haces un libro con tu hija, ella hace su parte, tú la tuya, y conectan, o sea, tú dirías, bueno, pero hay cosas que van a chocar, tal vez ya dice algo que yo ya he dicho, o sea, no, o sea, fue como una continuidad, y dice, oye, esto fue algo, y por eso lo que mencionabas de que fue una revelación, de verdad que tiene mucho peso, porque son cosas así como que te hacen pensar, wow, qué cosa, que esto es un mensaje de Dios, esto fue Dios que lo puso, lo hizo así,
Y uno diría, bueno, hay gente tal vez desconocedores de la condición y del espectro autista que diría, bueno, pero que duró mucho tiempo para darse cuenta. Bueno, pero tal vez ese tiempo era para prepararse para poder hacer esto. Vamos a Exacto. verlo, o sea, era prepararse para ella tener el dominio y poder ayudar a otros. Y yo creo que eso es grandioso y te felicito a ti, a tu esposo, a tus hijas, a ella, ¿no? Por ser tan valiente, porque contar su historia eh, debe ser doloroso. Tú me lo mencionaste, pudo haber sido doloroso para ella recordar cosas, pero tal vez también hay catártico porque ella dice, bueno, es por esto, o sea, yo viví esto por esta situación, o sea, que es importante, y yo sé que la gente los que lean el libro, los padres, pero también los jóvenes que lean el libro, se van a ver muy reflejados y entenderán muchas cosas. Patricia, ¿cuál ha sido la parte más difícil? Vamos a empezar por lo negativo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil dentro del tema de tener dos niñas que mencionas que están dentro del espectro autista? ¿Cuál ha sido la parte más difícil de en criarla para ti y para tu esposo? Sí, yo creo que lo más difícil es no tanto los adultos, pero a veces los niños tienden a ser muy reales y a veces hasta crueles. Entonces, sí pasé mucho con la grande y con la chiquita menos, porque es más extrovertida. Pero la grande sí me costaba cuando de repente ya iba creciendo y entonces eran las que si me la dejaban de ladito en el grupo, a veces estábamos en lugares y los muchachitos se iban a un ladito a jugar, a bailar, y ella quedaba rezagada, porque de repente ella era una niña que repetía mucho el mismo tema, porque ella se apasiona mucho con los temas, ha mejorado mucho eso, pero sí lo hacía de pequeña, era el mismo tema, entonces de repente, claro, a los otros niños va a llegar un momento que ya eso le va a chocar y van a querer, como quien dice, dejarla de Sí, lado. Y eso me costaba mucho, me dolía, ¿no? Ver sí, que me la dejaran de lado, porque aparte ella es muy, muy sensible, sumamente. Y ujú, entonces de repente quería dejar de ir a los sitios, por eso, porque a ella le gusta sentirse rechazado, sería la palabra. Y aunque claro, fueron pero como chiquita, pues tampoco lo podía entender, ni mucho menos. sí. Y yo escuché a una persona decir que el que tiene un hijo especial, ¿verdad? Eh, es una forma de Dios demostrarte el valor de los hijos, algo parecido, como que no es que no valora a sus hijos aunque no lo fueran, pero como que la dedicación, la entrega que hay que darle a esta persona, a estos niños, ¿verdad? Dentro del espectro, siempre es especial, realmente es especial y uno se siente de una manera gratificante y cuando ve los avances también. Yo creo que esa te iba a preguntar, que era la parte más positiva. Yo supongo y me atrevería a decir que cuando los logros que ella hace, cosas que tú entendías tal vez que no podía hacer. Claro, por ejemplo, Sí, bueno, en el caso de la pequeña eran 5 años y no hablaba. sí, Entonces, claro, y eso te iba a mencionar cuando hablaste de lo que es creer en Dios. Yo, sí, aún como creyente en la iglesia y mucha gente orando por mis hijas, yo me desesperaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿será que Elena no me va a hablar nunca? Ay, Dios mío, ¿será que no? ¿Será que no? Y claro, somos humanos. ¿Y qué va a hacer de ella si no me habla o cosas así? Y luego llegó un tiempo en el que yo como que de verdad solté y dije, bueno, Señor, si ella va a hablar, va a ser en tu tiempo, como quiera, va a ser según sí, tu voluntad y va a ser perfecto como tú lo haces. Yo como madre, mi esposo como padre, nosotros vamos a hacer lo posible y tú me haces lo imposible, porque ya, ¿qué más yo podía hacer? Entonces, claro, de repente cuando uno como que suelta de verdad y deja que él obre, empiezan a suceder cosas. Y yo creo que más que todo eso, vivir con esa confianza. O sea, ahora mismo yo me puedo detener y decir, bueno, ¿qué va a pasar con mis hijas todavía en los años venideros? O sea, mi hija mayor se quiere ir al college el año que viene, pero a veces yo la veo como que cómo vas a manejar tú ciertas cosas que nosotros te hacemos aquí, si tú todavía no arrancas en algunas cosas. La claro, chiquita menos, porque entonces está tan chiquita que no sé realmente qué va a hacer o qué sí, no va a hacer. Pero entonces también vuelvo a lo mismo y digo, bueno, lo importante es no lo que mis expectativas como madre o según la sociedad, que es lo que a ajá, mí de verdad no me interesa. Yo he podido dejar completamente de lado lo que es la expectativa social
y entender que Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Te costó mucho, Patricia? ¿Te costó mucho desconectarte del qué dirán, del señalamiento, del miedo? Porque el miedo por qué dirán de tu hija. ¿Te costó mucho salirte de eso? sí, entiendo que sí, entiendo que es un proceso y hoy mismo, por ejemplo, yo estaba con la chiquita en una clase de teatro musical que ella está y yo pude observar, habían unas niñas y ella estaba sentada y entonces la niña repetía lo mismo y la otra como que no le hacía caso, entonces ella vino donde mí y me dice, mami, ella no quiere hablar de mí y yo, no, ella no quiere hablar contigo, Sí, conmigo. Y yo, conmigo, claro. hablar conmigo, pero ella me decía, ella no quiere hablar de mí. Y yo le dije, bueno, está bien, si ella no quiere hablar contigo, ella tiene el derecho. Ahora ven, habla conmigo o habla con otra amiguita. Entonces ella fue y habló con otra amiguita. ¿Entiendes? Entonces sí hay un poco mi corazón, porque ¿por qué la niña no quiere hablar con ella? ¿No? Entonces somos humanos y somos padres y Sí. que nuestros hijos estén bien. Pero yo vuelvo a lo mismo. Mi expectativa, la mayor, ella puede ser feliz, sin presión, sin que cuidado si me pierdes un año, cuidado si no, no, haz tu tarea, haz tus cosas en tu tiempo, como puedas, nada de exigencias. Y es increíble como Dios las usó a ella, las usa para cambiarme a mí, porque yo era perfeccionista extrema. y, Ya. y entonces con ellas, pues aprendí a que una C no es tan mala, es ok, sea, porque en realidad vuelvo a lo mismo. O sea, te puedo dar mi ejemplo. Yo me gradué con todos los honores, ejercí, no Ya. importa. Lo que Tú se, estudiaste Derecho, ¿verdad, Patricia? de hecho, y lo que se graduaban con, hoy son procurador fiscal y no sé qué, y me dicen, "Ay, muchas gracias, porque gracias a ti yo pasé, porque yo me fijaba de ti, o usaba. Mira, nosotros, Dios es el que sabe para dónde vamos y qué vamos a hacer. Yo Sí. lo que sí estoy segura es que los procesos que pasamos están muy ligados a nuestro propósito y a nuestros dones y talentos. El Señor a todos nos capacitó con dones, con talentos, y nosotros tenemos que ponerlo a su disposición. Y de repente cuando tú dices, ay, pero es que yo no sé qué Dios quiere que yo haga, Él siempre nos va a dar las cosas para que nosotros, nos va a capacitar. Él nos va a enviar a hacer algo, pues nos va a capacitar y nos va a acompañar y nos va a dar gracia y nos va a dar favor. Y es lo que yo he podido entender con las niñas. O sea, con la grande, mami, ¿quieres canto? Ya está en canto. ¿Vas a querer volver al piano? Un día estuvo en piano y dice, no, mami, ahora no, me estresaría. No hay piano para ti. ¿Entiendes? O sea, es como poder Claro. retornarnos y Sí. no vivir, esa es la parte de vivir según la sociedad. Ah, no, tiene que estar en piano, tiene que estar en esto, tiene que estar en lo otro. Tiene que ir Claro. tiene que cumplir. Ellas no tienen que cumplir con nada ni con nadie, porque ellas son niñas. Entonces, de Ujú. repente, la grande dice, mami, yo hoy quiero mi espacio. Ya mi cantidad de socializar ya llegó a su límite. Ella me dice, dime que este domingo no vamos a salir, por favor, porque ya yo quiero estar tranquilo en la casa. Ya yo lo respeto. Si ella no quiere salir, es ok. A veces yo no quiero salir tampoco. Entonces, es como, o cuando se despierta, me dicen, my brain needs 30 more minutes Sí, para despertarse. Y sí, ya yo digo, no, ponte esa tarea, no importa, no. Si su cerebro necesita ese tiempo, yo le voy a dar ese tiempo. Y voy a sí, pelear para que quien sea le dé su tiempo, porque lo que yo veo, como que nosotros tenemos que ser sus primeros defensores. Y no es que los traten diferente, ni compañito tibio, ni nada de eso, porque hay que disciplinar también. Pero hay que entender y conocerlos. Que mi hija, por ejemplo, la pequeña, llega un momento que ella no da más. Ella es la que más juega, la que más brinca, la que más salta. Pero ella no va a venir donde mí a decirme, mami, yo estoy cansada. Pero sí. está en un sitio y si yo no reacciono o mi esposo, ella me va a hacer una malcriadeza, porque ella va a reventar, ya no da más. Sí, Entonces yo tengo y la forma de mostrarlo es tal vez con y, una actitud, sí, y una no conducta inapropiada en el momento, ¿no? y ella no va a ser la culpable, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ella no me sabe expresar eso, pero yo sí la conozco. Entonces Sí, es muy importante eso, que estén rodeados de personas que los conocen, que se sientan cómodos, pero también esa ayuda idónea, esa ayuda adecuada. Los terapistas son tan esenciales porque no solo los ayudan a ellos, sino a nosotros como padres, que nos claro. mucha luz para poder lidiar. En mi caso que son dos y con tanta diferencia de edad, una tiene 7, la otra 17,
ellas se llevan muy bien, gracias a Dios, se quieren Tú muchísimo. eres guapa, que tuviste un hijo 10 años después, volver de nuevo. Volver de nuevo, chiquitico. Lo que pasa es que tú te mantuviste, pero Sí, ¿cómo hace lo la digo, no, es por experiencia que lo digo, es por experiencia. Yo te voy a decir la verdad, mira, nosotros tuvimos una pérdida de unas gemelas y fue Okay. muy duro para nosotros. La niña tenía 7, María Alejandra, y para ella eso fue devastador. Entonces, para ella, tener esa niña chiquita, o sea, para ella fue el verdadero milagro que realmente fue, porque todo el mundo pensó que más nunca lo íbamos a intentar, porque fue bien Yeah. traumático lo que pasamos. Y entonces, Okay. ella ama a la niña con locura, y eso ha ayudado a que a la niña, con tanto cariño siempre. Y Sí. entonces me ha ayudado mucho, a pesar de la distancia de edad y a pesar de las condiciones que ella Qué lleva. bueno, qué bueno. Patricia, el que vea este libro, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a encontrar en el libro? ¿Qué cosas se va a quedar con él? ¿Qué información se va a llevar cuando lea este libro? Sí, realmente el libro es el autismo desde la perspectiva real y personal, porque el autismo es traje a la medida, como dicen, y cada persona con autismo es completamente diferente, como tú dices. Mis hijas nunca tuvieron aleteo, nunca tuvieron agresividad, sí han tenido muy buenas rabietas, excelente, maravillosa, muy buenas, las dos, pero no tuvieron eso. El contacto visual de la grande era más, más seguido, el de la pequeña casi no existía, ahora sí mucho. Entonces es muy personal, ¿no? Disculpe, cuando Patricia se refiere al contacto visual, los niños dentro del espectro autista no miran, o sea, no tienen contacto visual, como ella lo dice. O sea, aparte, bueno, no todos, como vuelvo y repito, ella dijo muy clara y fue muy específica, decir que va a depender, cada caso es diferente, cada Ah, caso va a tener manifestaciones diferentes, pero una de las características así genéricas que se pudiera hablar de ella, que la mayoría tiene esa no contacto visual. Disculpa, Patricia, para explicar, porque mucha gente no lo entiende, no sabe tal vez de la condición. que lo aclare y Sí, también que sepan que no todos van a no exacto. entender. Entonces, por eso es tan importante buscar el diagnóstico. En el libro realmente presentamos nuestra historia, mi punto de vista como madre, ella su punto de vista como adolescente y como no diagnosticada en un tiempo, ya con diagnóstico de 16 años en adelante, lo que fue para ella vivirse en el diagnóstico, lo que fue para ella saber ya que lo tiene. Eh, Como te digo, habla de su dolor, habla de su experiencia, pero también va ese mensaje de parte de ella de esperanza y de valentía, porque sí tengo que decir que tiene mucha valentía al hacer lo que ha hecho y siempre con la idea de, en mi caso, igual, perspectiva, punto de vista madre, padre, familia y la parte también del orgullo que uno siente como padre con ella, porque lo que pasa es que nuestros hijos en el espectro, desde que nacen, desde que se despiertan, están venciendo algo. Y entonces son guerreros como que per se, y son perseverantes y van a luchar por lo que quieren. Y son auténticos, son genuinos y son reales. Entonces, tiene muchas cosas positivas que uno tiene que aprender a ver lo positivo. En mi caso, Y, a mí me enseñó, digo yo, a vestirme de colores, la chiquita que le fascinan todos los colores, y a reírme más y a ser más flexible. Entonces, yo le digo a mi esposo, todos tenemos que tener un poco más de autismo, porque o sea, hay tanta autenticidad y realismo en sus actos, en lo que hacen, en lo que dicen, que yo entiendo que viven, aunque la gente cree que no, viven más libres que lo que vivimos tal vez dándonos así es. cosas. Tú sabes que entonces me llega esta pregunta, eh, dentro de lo que es el libro no viene, no es una guía, es más una historia, o sea, porque yo quisiera ver si, tal vez entender si es orientando, es para crear conciencia, es como una guía de qué hacer, o es contar tu historia para que eso pudiera servir de reflejo, porque serían dos cosas diferentes, ¿no? Sí, mira, basado en nuestra experiencia, nosotros Ujú. dejamos claro varios puntos. Uno, no tenerle miedo al diagnóstico, no tener Sí,
porque nuestra experiencia en ambos casos ha sido de bendición y nos ha ayudado a saber contra qué peleamos, ¿verdad? No tirar palos a ciegas, porque así Claro, claro. el poderle dar esa ayuda adecuada a las dos. Hablamos también de la importancia de buscar esa ayuda, de tocar puertas. A veces uno dice, bueno, pero no, tal vez no consiga. A mí me tocó esperar bastante en Estados Unidos para la terapia de la pequeña y la grande necesitaba más del habla y no se le pudo dar, pero algo se le daba. Entonces, el hecho de conocer la condición, aún no fuera autismo, póngase que sea retraso en el habla, nada más. Sí. Okay, pero también hay que buscarle una ayuda. Entonces, con el miedo de que no, porque si me dicen, porque que a todo el mundo le dicen que el hijo tiene autismo, esa es una moda, este muchacho lo que no quiere es hacer esto, lo otro. Entonces, es como, de parte mía, es un mensaje de alerta, de que abramos los ojos como padres, que ayudemos a nuestros hijos, que a veces el primer autista es el papá o la mamá. O sea, somos padres autistas y no hijos, porque entonces los tratamos diferente, los queremos dejar en la casa para que no nos hagan un espectáculo en la calle. Y lo entiendo porque todo eso lo viví. Todo eso yo lo viví. Uno dice, bueno, prefiero no salir para no estar pasando mal rato. Pero al final, mira, la niña mía sale allá a todos sitios, en todas las clases que se pueda, ¿no? Y que le gusta todo. Entonces, ese es el mensaje. Yo entiendo que cuando nos manejamos a la luz, es más fácil, es más cómodo. Y para la niña, desde el punto de vista de la mayor, que ha sido un alivio el poder entender que tiene, el poder conocerse y el poder decir. O sea, el otro día fue a un programa y ella dijo, I'm proud to say I'm autistic. O sea, estoy orgullosa. Porque hay Sí, muchos autistas inteligentes, ella dijo. Y claro. eso es lo que... Bueno, uno de los más ricos del mundo es Asperger, que Es, es Elon Musk, que compró Twitter ahora. Y él hace 2 años fue públicamente dijo que él estaba dentro del espectro del autismo, que es el Asperger, que es está dentro del mismo espectro y tiene condiciones muy parecidas, aunque tiene también una clasificación aparte. Patricia, ok, tú sabes que una de las cosas que también yo veo en la sociedad, y obviamente ha ido mejorando, gracias a Dios, y lo hablaba un poquito antes de empezar la entrevista, es cómo las sociedades han ido conociendo más sobre la condición. uh -huh. Eh, Uno de los temores de los padres con niños autistas es el tema o niños dentro del espectro, es el temor del señalamiento, del bullying, como hablábamos anteriormente, de qué va a decir la gente, de que esa rabieta, porque a veces tú dices la rabieta, pero la rabieta te molesta a ti, pero te molesta a ti también por lo que la gente que lo está viendo. O sea, no es que te molesta tal vez por el niño, porque tú entiendes que lo está haciendo por algo y tú entiendes que no es algo que tal vez ella quisiera hacer en el momento o él quisiera hacer en el momento, pero alrededor lo que lo están viendo, entonces tú te quedas como, wow, espérate. Entonces, ¿cómo tú o qué tú crees que nos falta todavía como sociedad, la República Dominicana, por hablar de nuestro país, en crecimiento, en avanzar, en lo que se refiere a la apertura, ¿no? de la gente, a entender más lo que es esta condición y a que sea parte de la normalidad de la sociedad? Porque lo es. Son niños que están dentro de un espectro, pero son parte de la sociedad. Claro, definitivamente falta conocimiento, falta misericordia, porque un niño, de repente un niño con síndrome de Down se le ve y la gente puede que muestre un poco más de ternura, Sí, ¿no? sí. Misericordia y de solidaridad, pero al que tiene de repente autismo o hiperactividad, no tal vez no se le nota en la cara o en su forma de caminar o de vestir o lo que sea, pero de repente se le nota en una reacción como esa, que se le diga algo y que no entienda o que se enfrasque en que quiere esto y esto y esto y esto y esto y no se le pueda quitar esa idea. Entonces, yo diría que más que todo es dejar de juzgar, porque nosotros no somos nadie para estar juzgando a los demás. Y al padre, oiga, cabeza en alto, porque vuelvo y digo, sin menospreciar los niños que no están en el espectro, o sea, estos niños son reales guerreros y no es
porque, bueno, lo digo con conocimiento de causa, porque mi hija lo dijo también el otro día, dice, los autistas son tan inteligentes y mi mayor inspiración es mi hermana, Elena, porque Elena Claro. no estaba y de repente empieza a hablar que ahora yo misma quisiera que ella se calle. Entonces, el programa y todos nos reímos porque el programa fue tan cómico, porque ella es tan real y ella dijo lo que sentía. Y yo estoy orgullosa de serlo porque hay demasiadas personas inteligentes con autismo. O sea, somos Claro. inteligentes, pero también le Sí. dice, ¿para qué quieres estudiar? Y dice, criminología. ¡Wow! Criminología. ¿Vas a ser la mejor? Y dice, no, tal vez no sea la mejor. No puedo decir que sea la mejor, porque Ya. puedes decir, sí, yo voy a ser la mejor. Dice, no, tal vez no. ¿Quién dice que yo voy a ser la mejor? Pero eso Claro. es su realidad y lo que ella piensa. Y eso es bonito. Entonces, tener en casa, apreciarlos. Yo digo algo siempre, si me dicen, bueno, me llevo a tus hijas con su autismo y te traigo dos sin autismo, digo yo no, porque la mejor mamá para ella soy yo. Así que déjamela. Claro. Yo no quisiera que Claro. alguien más me las cría, ni me la... No, soy yo. Yo soy la que quiero Sí. estar ahí, quiero estar presente, quiero estar con ellas, quiero ver qué me dice el terapista, la terapista. Aprendí mucho con el terapista conductual, que es el ABA, como le llaman allá, Ujú. porque él iba a la casa. Entonces, yo, Ujú. yo aprendí tanto, al principio era tan cansón, porque era todos los días, pero yo aprendí muchísimo. Él me decía, no, pero ya venga, déle usted la terapia, porque ya yo sabía cómo manejar. Entonces, sé que a mi hija hay que buscarle la lógica, o sea, que hay que Ujú. explicarle. La chiquita me dice, mami, el termo de agua, yo está en tu bulto, déjame ver. Y ella va y mira. Ella no le cree nada. Ya. Tú vas a trabajar, Para que tú veas, y a ellos tú le puedes creer todo porque son muy sinceros y muy abiertos. Y ellos no le creen, no te- te creen a ti. te- Patricia, ¿y cuál es? Porque tú hablabas de eso ahorita. Tu niña, la más grande, ya está en el segundo, tercero de bachillerato. ya termina en mayo, porque ella está en el sistema de Estados Unidos. Termina a finales de mayo. Está en tercero, en el 11. Cuarto, cuarto es el Ah, último. el cuarto, en el 12, ok, en el 12. Estados Unidos el 12, el cuarto aquí, de Sí. bachillerato. Ok, yo me acuerdo, hay un amigo que, me voy a reservar su nombre, que está dentro, tiene un hijo dentro del espectro. Me lo reservó porque él no me lo ha autorizado. Eh, yo me acuerdo que él fue donde una psicóloga y la psicóloga le dijo, la psicóloga que atendía, bueno, una de las que atendía a su hijo, y le dijo, mira, tu hijo no va a llegar hasta octavo, Ay, bien. le dijo. Y él la miró, el niño tenía como 4 años, la miró y le dijo, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué tú me estás limitando a mi hijo? ¿Cuál es? ¿Qué dice? No, por lo que yo estoy viendo. Y dice él, pero si tú me dices que dentro del espectro no se puede limitar y que no sabemos, cada uno es diferente y hay desarrollo, eso le chocó y cambió, obviamente que cambió de psicólogo y Claro. bueno, siguió su vida. Las expectativas, no hay una de las cosas que tú pudieras decir es que a un niño o un adolescente autista o dentro del espectro autista, porque no me gusta llamarlo autista, sino que está dentro del espectro autista, eh, tú le debes poner algún límite a sus capacidades, tú entiendes que tienen limitaciones para lograr las cosas. Alguien me hablaba hasta de que no se van a poder casar, o sea, ¿tú crees que a los autistas, los que están dentro del espectro autista, y en el caso tuyo, tus hijas, hay que ponerle limitantes o hay que decirles, ser realistas también con sus capacidades y limitarlo uno mismo a lograr cosas? No, para nada, para nada. Es un error que yo por lo menos tengo a veces, con que me pasa, que la chiquita quiere hacer unas cosas extraordinarias, como ella quería hacer un vestido el otro día. Y yo decía, pero Elena, tú no puedes hacer un vestido, porque imagínate, la tijera, no sé qué. Y sí, insistió tanto, que yo terminé comprándole una tela. Y yo quiero que tú veas el vestido que ella hizo. O sea, ella lo metió dentro de la silla, le cortó la manga, le cortó el cuello, se lo cortó más corto, atrás más largo y le puso un cinturón. Y ella se lo puso, claro, no estaba cosido en los bordes, pero me Claro, hizo un vestido con 7 años. Entonces, sí, lo que quiero decir, nos vuelvo a lo mismo. La limitación está en la cabeza de nosotros. Yo lo que sí digo es que no debemos presionar. Eso sí. O sea, mi hija mayor está haciendo sus cursos
yo estoy encima de ella, dime la tarea, dime, hiciste lo ocurre, mira, escribió el profesor, mira, no sé qué, pero no estoy detrás de ella en un sentido de hacerla ver que es que tú no puedes, ¿entiendes? O es que tú no quieres, sino qué necesitas para mejorar, en qué te puedo ayudar. Estaba un poco mal en matemática, bueno, pudimos gracias a Dios buscarle una ayuda en matemática. Tiene una tía también que es experta, me la ayudó bastante. Entonces, es pro ayuda en vez de hacer un señalamiento, porque tendemos a estar señalando todo el tiempo a nuestros hijos y teniendo unas expectativas que no son reales en cuanto a fuera de serie, ¿no? O que hagan cosas de repente que nosotros quisiéramos que hagan. Pero no Sí, es el hecho, ay, mira, tú, bueno, si no quiere cantar, pues que no cante. Entonces la mía un día me dice, ay, si ya quiero volver al canto, entonces vuelves al canto. Pero como te digo, y el piano que se te daba también, no, no quiero, me estresa. Si me pones en más cosas, ya no quiero más cosas. Tiene una, pero no quiere más. Y yo entonces no la pongo claro, en más nada, porque es no exigirle ni llevarlos tan forzados, pero que lo que ellos hagan, pues les haga felices. Y claro. eso es lo que yo trato, de quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, pero dentro Ujú, del marco de que les dé felicidad, que no me las presione, que ujú. no les pida más tiempo del que ellas pueden dar. Siempre decimos que demos un vasito que se nos llena y a la persona en el espectro se le llena más rápido. Y Sí. entonces también eso hay que tener en cuenta. Por último, yo podríamos hablar por hora porque realmente es un tema que me apasiona y yo sé que hay muchas cosas que tratar y vivir esta experiencia, pero hay un tema que tú afrontas en el libro con la aceptación, no solamente de ustedes o reconocimiento de la condición, pero también que ella, tu hija, María Alejandra, entendiera que estaba dentro del espectro autista. Y eso siempre ha creado mucho conflicto interno entre las parejas, entre los padres, cuando con sus hijos que están dentro del espectro, saber cuándo le digo, se lo digo, en qué momento desde pequeña le digo que está dentro del espectro, se lo digo después, no se lo digo como te recomendaron a ti, por ejemplo, profesionales decirte a ti, no se lo digas, eso es muy leve, ya no, o sea, eso va a tener siempre diferentes criterios, diferentes formas de ver. Me gustaría ver tu experiencia de que, qué tú entiendes que debe ser un padre, una pareja, decírselo a su hija en qué etapa de la vida crees que es la etapa correcta, decírsela de la forma que sea, un poco orientar cómo hacer este proceso, que debe ser tedioso o preocupante, porque tal vez más para el padre que para el niño porque, o para el joven, porque tal vez, como tú dijiste al inicio, le estás descifrando el acertijo, decir, ok, ok, ya entiendo el porqué, y entonces ya a reconocer la condición, sabe lidiar con ella. Pero me gustaría ver tu parecer con respecto a esta parte, ya en esta etapa final de la conversación. Sí, no, definitivo fácil. Mi experiencia fue terrible el no tener un diagnóstico claro. O sea, nos explotó en la mano, como que dice, porque Mm, por más que buscábamos y buscábamos y nos decían que no y que no, entonces no le podemos decir tú tienes autismo si nos están diciendo que no tiene. claro. Además, nadie pide una segunda opinión de algo que es positivo para ti, ¿verdad? Y cuando lo dieron al principio, era, no, pero ya tenía 8 años, entonces, bueno, parecía que no, sí, pero no, no tienen que hablar. Luego a los 10, cuando nos dicen que no, ya cuando vuelve a salir es ahora, a los 16 años. Inmediatamente ella fue informada. Y para ella, como te digo, y lo dijo, fue un alivio, porque ella dijo, ahora yo entiendo el porqué de tantas cosas que hago o que no hago. Yo de Y en verdad, el caso de Elena, disculpa que interrumpa, en el caso de Elena, ¿ya Elena sabe o tú todavía no la has informado? bueno, Elena, yo no creo que ella todavía entienda. Ya, Por ejemplo, el bueno, domingo hicimos una caminata de la Fundación Manos Unidas por el Autismo y ella, ay, que la caminata, y a ella le gusta todos los canes. Y le digo yo, ¿tú sabes lo que es una persona autista? Me dice, no, y yo le explico, y yo, una persona que piensa diferente, pero es muy inteligente. Digo yo, así como tú y como Alejandra. Oh, sí, entonces yo como te digo, yo creo que ella no entendió ni papa, pero bueno, claro, ya yo se lo voy informando. Y claro, claro, que ella va a saber, porque yo le haría una pregunta a los padres que tienen un hijo ya con diagnóstico y con conciencia para entender, porque también hay que tener que ellos puedan tener conciencia para entender. claro, claro.
Si ustedes fueran esos niños, ¿no les gustaría saber? ¿Ustedes no les gustaría saber lo que tienen? Porque no pueden vivir con eso escondido toda la vida. Entonces, de repente sería como también, de repente, una exigencia de parte de ellos. O una pregunta luego, ¿por qué no me lo dijiste? Porque yo entiendo que al decirlo, le estamos dando ese voto de confianza y de orgullo. O sea, eres el que piensas de repente diferente a los demás, pero no quiere decir que estás errado. No, Claro. yo pongo siempre el ejemplo de, no sé si recuerdan el vestido aquel que andaba amarillo y azul, que andaba por Sí, las redes, sí, 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 sí. amarillo, o no sé si era amarillo, y el Sí. otro azul. Bueno, es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Todo el mundo piensa diferente. Entonces, el hecho de que ellos piensen diferente, que aprendan diferente, que de repente una matemática para ellos hay que explicársela de otra manera, pero tal vez la hacen más rápido que nosotros, porque tienen otro tipo de inteligencia y tienen habilidades extraordinarias que si es un autismo escondido, tal vez nunca salgan a la luz. Entonces, no, nuestros hijos los creó Dios con un propósito, tengan autismo o no. Y si nosotros le negamos parte de su esencia, que es, le estamos negando pues que se conozca realmente. Y yo Sí. creo que sí tienen derecho. También recomendaría hablarlo con el terapista y que le sugiera, bueno, sí, es un momento adecuado para explicárselo o de repente tal vez no. Yo entiendo ya que en una adolescencia o preadolescencia sí hay que explicar acompañado de la ayuda terapéutica para que ellos puedan entender mejor. Más Claro. pequeño, en mi caso, yo como Elena te digo, es muy extrovertida y ella todo lo disfruta y no le importa para nada el que dirán, porque ella es así. Yo sé que no voy a tener ningún problema. Pero ya, Perfecto. esto de la grande, o sea, siempre es un tema que manejamos a nivel familiar. Y ella como reclamaba, decía, pero lo tengo o no lo tengo, lo tengo. Y yo le decía, ¿quieres que te hagamos otra prueba? Estábamos allá en Estados Unidos, vamos a Santo Domingo, que hay unas especiales pues, más asequibles, porque la de allá eso es impagable. ¿Quieres que, Sí. pero nos mudamos de país, las cosas de Dios, y aquí entonces viene da con lo que realmente tiene, y como te digo, ha sido una bendición, porque recuperamos nuestra hija. Así es, de verdad que qué bonita historia, Patricia, y de verdad que te agradezco muchísimo, no solamente por interactuar con nosotros en el día de hoy, sino también por hacer este libro tan importante y que gracias a Dios, ¿verdad? Primero, a Dios por ese aporte esa revelación que hizo de ti, realmente, porque hay que verlo de esa forma. Uno, los que creemos en Dios, sabemos que Él se presenta de diferentes formas y nos ayuda siempre. Y yo creo que esto fue también un mecanismo, una forma de él darle a ustedes las herramientas, a ti, a tu hija, para ayudar a otras personas a entender lo que es esto, esta condición, vivir dentro del espectro y nada, y cómo lidiar con esta situación. Discúlpame que te interrumpa, porque No, no, para adelante. el testimonio es el siguiente. Cuando ella me dice que sí, que lo va a hacer el libro, yo, oh, todo bien, no sé qué, pero en español, está bien, no hay problema. Luego me dice, mami, pero esto no se trata de mí, así que yo no quiero salir, me dice. No quiero que salga mi cara, no quiero que salga mi nombre. Digo yo, ay, Dios mío. Digo que en mi corazón, digo yo, Señor, tú no me pintaste esta historia así. En la película, sí, muchos sitios dando su testimonio, o sea, presentando su cara para que muchos padres, muchos jóvenes la vieran y vean lo bien que ella está y lo bien que se puede estar, ¿verdad? Ese, Claro. esta valentía de este testimonio. Y yo decía, bueno, lo que yo no sé cómo es que esto se va a hacer, porque te digo que en menos de un mes, entonces, ¿qué pasa? Decimos que vamos a hacer el libro como caricatura. Y ella vio una caricatura de su abuelo y esto, sabe que todo así como que extraño. Pero el muchacho que nos hace la caricatura la hizo la misma cara de nosotros. Pero esa soy yo, todo el mundo va a saber que no le pongas el apellido. Y tú ves que dice, Ya. Kelly María Alejandra. Ya. Ah, por eso es que no te la apellido. No Yo, es ok. un apellido porque ella no quería, pero mira cómo le son las cosas de Dios, que ella, Sí. estuvimos en el CAI, hicimos una donación de libros, ella dijo que me iba a acompañar, pero que no iba a hablar. Oye, habló tanto que yo tuve que hacerle por aquí atrás, delante de todo el mundo, así, ya, el micrófono.
Y Qué chulo, qué chulo. el programa estuvo con Manuel y Hermes y estuvo con la Sí, señora Castillo, de los niños sí, pueden, con ella, sí, hablando fino, y fíjate como ella, o sea, yo digo, wow, señor, o sea, qué rápido me mostraste que sí fue como yo realmente lo vi, o sea, no son lo que claro, era, porque yo dije, claro. ¿cómo María Alejandra va a salir de delante de la gente de su testimonio? Y lo ha hecho, lo hace y va y lo hace contenta. O sea, a veces me dice, Sí, no, y no quiero ir, no quiero. Y yo, pero sí. otro día me dicen, ok, hoy voy. Entonces, como ella quiera, como ella se sienta bien, pero Yo, fíjate, ojalá se motive a ser coordinador, bueno, más que coordinadora, guía, ¿no? Ayudar a otros niños, a otros jóvenes dentro y ella, del proceso. ella lo quiere hacer. Ella me dice, mami, si alguien quiere un día hablar conmigo, yo puedo hacerlo. Ella creó la página Claro, Teen Autism, que está en inglés, porque sí. la verdad, Que es la que tú tienes, ¿no? Por donde entraste, ¿sí? sí, @Teen Autism, así que, y ella me dice que sí, que no tiene problema en hablar con algún joven, que Ah, sienta bueno, qué interesante. Mire, ahí está, señores, pueden seguirla. Aparecerá en pantalla, @Teen Autism, que esa sería Autismo sin la O. Sería sí. Teen Teen, Autismo sin la O, Autism. Y ahí ustedes pueden entrar y contactar, ¿verdad? Y hablar con María Alejandra y que ella Sí, les cuente su historia. Patricia, antes de irnos, ¿dónde se puede conseguir el libro? sí, el libro lo tenemos en Amazon, porque como venimos de Miami, pues la gente primero estaba allá en nuestra iglesia y aquí en Cuesta. Encuesta. O sea, digitalmente en Amazon y encuesta aquí ya lo puedes conseguir. De verdad que, Patricia, te agradezco muchísimo. Ojalá que podamos juntarnos ya personalmente, hablar un poco más, de verdad, sentarnos y darnos ese abrazo de tantos años sin vernos. Sí. De verdad que, como te dije al inicio, su familia para mí es parte de mí, porque tu mamá, especialmente tu mamá, que estaba ahí siempre acompañando a Julito y con mi papá, a Don Osiris, que también muchas orientaciones me dio, y tú que estabas ahí, y tu hermana también, que estaba más pequeña, La y chiquita. iba también, la chiquita, Estoy en el colegio, saludos a tu hermana, a mi tocaya, porque Tata Patricia, sí, en el mismo colegio. sí, yo sé que sí, que estaban en el Quisqueya. De Sí, verdad, Patricia, un gran abrazo, te agradezco muchísimo, vuelvo y repito, te auguro el mayor de los éxitos. ¿Hay algún proyecto futuro con respecto a esto? ¿O esto fue una frescura o vas a esperar? ¿Tú no crees que sí, pueda hacer algo por ahí? Porque mira, hay mucha, y una de las cosas que yo veo que en el país falta es eso, es personas como tú, hay muchos, yo sé que hay muchas asociaciones y demás, pero más grupos de personas jóvenes dentro del mismo espectro, por ejemplo, como María Alejandra, que pudieran ayudar a entender a niños dentro del espectro, a lo que están pasando, hacer grupos sociales entre ellos, porque uno de los problemas que tiene o de las complicaciones que tienen los jóvenes dentro del espectro es la parte de la socialización, que se le complica un poquito, entender los códigos de las conversaciones y mantener relaciones. Y yo creo que eso podría ser algo muy interesante que pudieran hacer de esta iniciativa junto con otros grupos. Ahí están Manos Unidas por el Autismo, el CAI, que tiene muchísimos programas. No sé qué te parece esa idea. sí, O si nosotros la, ya estamos materializando algunas ideas, porque como te digo, el Señor va poniendo todo en orden. Y lo primero fue el libro con el fin de dar conciencia, de llevar conciencia, pero ya luego a raíz de ir a diferentes programas y escuchar como tanta necesidad y ver el CAI cómo funciona sumamente, me gustó muchísimo ver cómo están los no, niños. chulísimo, chulísimo. El CAI, eso, esa ha sido una de las obras más importantes que yo creo que se han hecho en el país y que no se menciona tanto, pero realmente tú que tienes tal vez tuviste la posibilidad económica, eso, uno de los temas de los niños dentro del espectro es que no Sí, es barato, es caro. O sea, sí, estamos hablando de que las terapias y el CAI te lo ofrece gratis y el CAI, si tú no tienes, te hacen una evaluación económica y determinan si tú no puedes pagar y te dan terapias gratuitas. De verdad que eso es muy interesante y lo felicito. No sé si Moisés está ahí todavía, Moisés Tavera, mi amigo. ya trae mi hija. Y ese es otro testimonio que yo me siento con él, le doy el libro y Sí, pues yo no sé, yo quisiera como yo tengo en mi corazón dar una donación desde que estoy escribiendo el libro y me gustaría que fuera en el CAI. Yo no había ido, solo había escuchado. sí. Me dice, pero yo soy el director del CAI y yo, Sí. "Ah, porque yo sabía".
Y me dice él, sí, pero vamos a organizarlo de una vez. Entonces, Sí, lo organizamos y tuve que ir a Miami, la secretaria él se enfermó, y en lo que sí, de otra nos cayó justo para el Día Internacional del Autismo, y se hizo una presentación muy bonita, de mucha sí, bendición para nosotras sobre todo, porque fue la primera vez que me habló, sí, y que me mostró esa confirmación de que era como yo lo había visto, ¿no? Que era como el Señor me lo había dicho, pero definitivamente. Oye, claro que sí, o sea, en mi corazón y en el de ella está primero, está a la disposición de las fundaciones, que lo hemos participado, pero también del mismo CAI. El mismo señor Moisés me dijo, el doctor, que es tan importante ese mensaje de los padres, que ellos necesitan mucha ayuda de los padres, porque hay padres ujú, que cierran, entonces ellos están haciendo un trabajo, pero en casa entonces es otro. Y muchos profesores que wow, el mensaje es tan importante porque he tenido alumnos que veo tan claro la condición y cuando se lo digo a los padres hasta lo quitan del colegio, así porque es. se molestan. Entonces, hay que luchar contra eso y entender que es una condición que tiene salida. No hay por qué Ujú, tenerle miedo. Y mientras más rápido empieza esa ayuda, mejor. Pero bueno, así es. la razón está definitivamente dar por gracia lo que por gracia hemos recibido como familia, como madre, y siempre a disposición. Así que tenemos algunos planes por ahí y Dios nos ayude a materializarlos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Cuenta con nosotros, de verdad, lo que tú necesites, esta vía y cualquier otra vía que tú entiendas que te podemos ser útil, de verdad que cuenta con nosotros. Te agradezco muchísimo, hoy repito, esta participación que has tenido en el día de hoy. De verdad que no te imaginas lo mucho la importancia de lo que has dicho, de los mensajes que has llevado. Y yo sé que mucha gente se va a sentir eh, eh, vamos a decir, relacionada con tu experiencia, porque, ya para terminar, cuando tú llegas a un psicólogo o a un especialista o un psiquiatra hablando de eso, es bien, o sea, perfecto, es el profesional, es la persona que tiene que hablarte, pero la experiencia de ser un padre, solamente el padre lo sabe, de un padre de un niño especial, de un niño con síndrome de Down, con un niño es el padre, por más que el psicólogo o el psiquiatra te diga que vuelve y te repito, sí te orientan y sí te dan las llaves, pero el que sabe del día a día, el que tiene como tú, que no duerme en la noche, o que tiene que ver que tu hija no duerme en la noche, o que te hizo una rabieta, es el que lo vive. Por eso cuando te oyen a ti, o cuando oyen a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier niño o joven que esté dentro del espectro, hablándose, expresándose de lo que siente cuando le pasa lo que le pasa, la gente se relaciona más, conecta más, y por eso creo que lo que te dijo Moisés es importantísimo, de que la participación de padres dentro de esta dinámica de concienciación con respecto al espectro autista y otras condiciones que existen ahí, yo creo que siempre va a ser importantísima. Quitarnos estos mitos, estos tabúes, esa frase muchas veces que decimos de catalogar despectivamente a un niño porque sea diferente a otro. Todo ese tipo de cosas, yo creo que cuando viene de los labios de unos padres, es un mensaje un poquito más contundente. Así que, de verdad, Patricia, te agradezco muchísimo y te auguro el mejor de los éxitos a ti. Saludo a toda tu familia, a tu esposo, a tus hijas, a tus padres, a tu suegro, a don César, que también lo conozco, claro, Igual. cómo no conocerlo. A Sí. Julito, dale un gran abrazo a Julito. Dile que tenemos que juntarnos, mi gran amigo Julito. Cuídate mucho y de verdad que te agradezco A muchísimo. jugar. Gracias por todo, Pablo. Bendiciones Oh, para para ti igual. Buenas noches. Bye bye. ti.